Buenas tardes, Freddy. Hola, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Estoy llamando al resto de los chiquillos. Comenzamos al tiro. Buenas tardes, Valentina. Y ahí estamos, ahí están llamando al resto de los compañeros de sección. Hola, profe. A ver. Hola, ¿cómo estás, Valentina? Profe, tengo un problema. Lo que pasa es que yo no he podido conectarme a ninguna clase de usted porque estoy trabajando todavía. Ok, ya, ok. Entonces, no sé si es que hay algo que entregar, alguna guía que hacer, con nota, no sé, nada, profe, porque No, ni siquiera mira, tiempo no de vale, ver. no. Ver las clases y lo otro que hay que realizar son las guías que están en la intranet, ¿ya? Ya, Eso, profe. hasta el momento he subido una, ¿ya? Y hoy día voy a subir Ya. 2 más, ¿ya? Así que Ya, en el profe. fondo serían 3 y lo otro, Valentina, que la próxima clase es la prueba. ¿El otro jueves? El otro jueves, sí, el otro jueves tenemos la evaluación, ¿ya? Por si acaso. Entonces, el otro Ya, jueves igual gracias. vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar, o sea, claro, entramos a las 18:30 y yo creo que va a estar, no sé, pues 40, 45 minutos, 1 hora quizás, viendo dudas y después de eso habilito la prueba. Ya, y va a quedar habilitado durante toda la jornada vespertina. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Así que eso, Valentín. Ya, entonces, eso, chiquillos, es lo que estaba conversando ahí con Valentina, de que la próxima clase ya es la prueba. Nosotros habíamos estado trabajando con la primera clase con ángulos, los tipos de ángulo, ángulo entre paralela. La clase pasada ya comenzamos con los elementos primarios y secundarios del triángulo y habíamos dejado una guía para que trabajar. Ya estoy mostrando en pantalla, habíamos trabajado algunas cositas de los triángulos. ¿Ya? Entonces, yo no sé cómo les fue, ahí está la fecha de la prueba, todo esto. ¿Ya? Ahí tenemos la fecha de evaluación, es el 14/10. ¿Ya? No sé cómo le ha ido con los ejercicios, chiquillos. No sé, Freddy, Karen, Aarón, Valeria, ahí cómo le habrá ido con los resultados, o sea, con los desarrollos de los ejercicios de guía. No sé si tuvieron tiempo ahí para ir realizando esa guía, porque habíamos quedado en acuerdo de que íbamos a ver las dudas inicialmente, ¿ya? En la clase de hoy. Y luego de eso íbamos a trabajar con la semejanza de triángulo. Eso iba a ser en segunda parte para darle el paso después a ángulos en la circunferencia, ¿ya? Y eso sería lo que entraría en la prueba, ¿ya? Eso sería el temario para la prueba. Ya en un ratito más, si quieren, se lo escribo y empieza el temario. Pero me había equivocado. A la Valentina le había dicho que teníamos una guía, tenemos 2 guías. La que es de ángulo y tenemos la otra guía que es de triángulos, ¿ya? O sea, tenemos 2 guías hasta el momento. Hoy día subo una de materia y también subo una que hace referencia a los ángulos en la circunferencia, ¿ya? Entonces, si no hay preguntas de la guía, vamos con la materia. Aprovechemos ahí de avanzar con respecto a la materia. Entonces, yo les comentaba de que dentro de las cositas que vamos a dejar hoy día, va a estar los apuntes que hacen referencia un poquito a la parte teórica de los elementos que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Entonces, van a tener ese apoyo, el apoyo teórico, la guía que les voy a subir. Y aparte de eso, como les comentaba, vamos a tener otra guía más que hace referencia a los ángulos que se forman en la circunferencia, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar. Pero antes de eso, antes de ver las propiedades de los ángulos en la circunferencia, quiero ver un poco el tema de la semejanza, ¿ya? De la semejanza en los triángulos. Entonces, la semejanza en los triángulos, o sea, el término semejanza, mejor dicho, chiquillo, tiene que ver con, por ejemplo, con el tamaño real de una persona. Por ejemplo, no sé, por el tamaño real de alguien, no sé, sea 1,70 m, una persona de 1,70 m,
Y, por ejemplo, si uno le saca una fotografía de cuerpo completo a esa persona, van a tener elementos que son de distinto tamaño, pero tienen la misma forma. Si es la foto de uno, ¿ya? O sea, lo que tienen son diferentes tamaños, pero la misma forma. Entonces, la semejanza habla precisamente de eso. A eso se refiere la semejanza. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, triángulos, y estos triángulos son de la misma forma, pero tienen diferentes tamaños, ahí nosotros podríamos hablar de semejanza. Entonces el término de semejanza por lo menos se utiliza harto en lo que puede ser, por ejemplo, los cálculos de ángulos o lados en un triángulo o de alguna figura, ¿ya? Entonces para eso uno trabaja los criterios de semejanza, ¿ya? Entonces vamos a ver los criterios. Entonces vamos a ir con lo siguiente, voy a ir dejando aquí en la pizarra la información. Vamos a colocar entonces el título, semejanza, ¿ya? O criterios de semejanza, vamos a dejar acá el título. Ahí está el título con el primer criterio, ¿ya? Entonces la semejanza se referencia a elementos que tienen la misma forma, pero distinto tamaño, ¿ya? A eso hace referencia la semejanza. Entonces, por ejemplo, dice, dos triángulos, el primer criterio, dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Entonces, por ejemplo, aquí, si uno se da cuenta, lo que les comentaba, en primera instancia, uno dice ya, pues, estos triángulos que están acá, el triángulo ABC y el triángulo que está acá, el otro que es A', B', C', aquí falta la comita por si acaso, aquí arribita, son de la misma forma, al parecer, ¿ya? Pero lo que difiere es el tamaño, ¿ya? El que está a la derecha es más pequeño que el que está a la izquierda. Pero si a mí me dicen que si tienen dos ángulos interiores, por ejemplo, ese es correspondiente con el que está ahí por la forma. Y el de acá abajo, le vamos a colocar dos rayitas, el de abajo le vamos a colocar dos, el de abajo es correspondiente con ese. Correspondiente quiere decir que son los que tienen la misma medida. Entonces, si pasa eso, el tercer ángulo también va a ser semejante o correspondiente, ¿ya? ¿Por qué va a ser va a tener la misma medida? Porque imagínense, aquí yo voy a colocar lo siguiente, mira. Supongamos que ese ángulo es de 100 grados. Ese ángulo es de 50. Entonces, si aquí me dicen que si estos tienen ángulos iguales, ese tendría 100 y ese tendría 50. Entonces, si es así, el lado que se forma acá, perdón, el ángulo que se forma acá tendría que ser de 30. 100 más 50 nos da 150, para llegar a 180 me faltan 30. Y lo mismo acá, pues, 50 más 100 da 150, para llegar a 180 faltan 30. Entonces, por eso que se dice, si basta con que tengan dos ángulos iguales porque el tercero pasa a ser el mismo, ¿ya? El tercero sería el mismo siempre. Entonces basta con decir que dos ángulos son iguales, ¿ya? Ese es el primer criterio, entonces, que hace referencia a la semejanza, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos que se cumple, ¿ya? Se va a cumplir. Cuando dos triángulos tienen los mismos, dos ángulos interiores iguales, van a implicar que eso corresponde a una semejanza. El segundo criterio. Entonces, el segundo criterio hace referencia a lo siguiente. Dice así, el segundo criterio. Entonces aquí tenemos el segundo criterio. Y dice, dos triángulos son semejantes si tienen lados proporcionales. Lados proporcionales significa que la división o el resultado de la división entre los lados tiene que dar el mismo valor. O sea, tiene que dar una constante, ¿ya? Aquí me habla de, a ver, aquí falta la comita de arriba. Entonces aquí la voy a ir colocando yo, chicos. Entonces, por ejemplo, este C', este B', este es A'. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los valores, porque alguien dice, ¿qué significa que los lados sean proporcionales? Proporcionales significa que forman la misma razón, y la razón es el resultado de la división. Entonces, por ejemplo, mira, aquí se va A partido por A', tiene que ser igual a B partido por B', y eso tiene que ser igual a C partido por C'. Si pasa eso,
de que tienen el mismo valor, porque recuerden que esto me va a dar un valor acá, ¿ya? Esto me va a dar un valor. Entonces, por ejemplo, si eso me da, no sé, 0,5, la división de C con C', la división de B con B' y de A con A', si me da siempre el mismo resultado, eso quiere decir que tenemos triángulos semejantes, ¿ya? Entonces, ese es el segundo criterio que se utiliza para la semejanza. Vamos con el tercero. El tercer criterio dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y un ángulo comprendido entre ellos igual. Entonces ahí lo vamos a dejar al tiro en la pizarra. Entonces el otro va de esta forma, el tercer criterio. Entonces el tercer criterio va así. Entonces lo dejamos acá. Y lo dejamos acá. Ya, entonces, a ver. Ahí sí. Entonces el tercer criterio. Entonces vamos a dejar este un poquito más a la derecha para que no estén tan juntos. Ya, eso que están. Entonces dice, dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos igual. Entonces, por ejemplo, acá me dicen que el ángulo B, aquí me dicen que el ángulo B es igual a B'. O sea, ese ángulo que está acá es igual a eso, ¿ya? Y lo otro, que me dicen que el lado A con el correspondiente, que es A', están en una misma proporción que el lado C con el C'. ¿Ya? Entonces, a lo que se refieren en esto, chicos, mira, si yo tengo un triángulo, ¿ya? Y esos dos lados forman proporción con otro triángulo que tengo, ¿ya? Y además tengo que el ángulo que está entre medio de estos lados son iguales, voy a estar frente a una semejanza de triángulo. ¿Ya? Mira, yo sé que a lo mejor donde estoy nombrando los criterios de semejanza sin ningún ejemplo, a lo mejor puede que algunos no me estén entendiendo la idea. Mira, vamos con un caso de un ejemplo. Entonces aquí quiero que razonen ustedes si esto es semejante o no. Mira, vamos con este ejemplo. Vamos a ir con este caso. Ese que está ahí. Entonces aquí le vamos a colocar letra a este triángulo. Vamos a colocar acá que este es la configuración A, B y C. ¿Ya? Ahí tenemos, a ver, vamos a bajar esto un poquito para tener más espacio. Entonces, aquí los vamos a dejar para aplicar algunos de los criterios. Entonces, este es C. Entonces ahí tenemos los lados. Y el otro va a ser el de acá que lo vamos a desplazar también. Más que nada para tenerlo un poquito más ordenado. Lo vamos a dejar acá. Entonces, ese va a ir de la forma, este sería A', o si quieren le pueden colocar, sí, dejémoslo A' nomás, pero también le pueden colocar otros vértices, puede ser C, D y E, pero coloquémosle los mismos vértices, pero con esta comita arriba, para indicar que están en la misma posición. Y entonces, por ejemplo, alguien si quiere saber si esto son semejantes, acá nosotros tenemos que aplicar uno de estos tres criterios. Entonces el primero dice, dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. ¿Ya? Entonces uno dice, en este ejemplo ¿me dan ángulo? No, pues no dan ángulo. ¿Ya? No dan ángulo en ese ejemplo. El segundo criterio dice, dos triángulos son semejantes si tienen lados proporcionales. Entonces acá se tienen que verificar los lados que formen una proporción. Aquí me dan los tres lados del triángulo pequeño y los tres lados del triángulo grande. Entonces, acá ustedes verifican, chiquillos, de que, mira, ese triángulo, para que entendamos el concepto de semejanza, ese triángulo se parece a ese. ¿Ya? Se parece. A lo mejor comparten algunas cualidades. Por ejemplo, si llegan a ser semejantes, significa que este triángulo cambia en tamaño solamente. Cambia en tamaño. Porque ese ángulo va a ser igual a ese ángulo que está ahí. Ese ángulo que está ahí va a ser igual a ese ángulo que está ahí.
y ese ángulo que está ahí va a ser igual al ángulo que está acá, ¿ya? Y los lados van a formar una proporción, ¿ya? Si eso es lo importante de esto, ¿ya? Pero si llegan a ser semejantes, forman proporción. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es que se cumpla esa proporción. Mira, por ejemplo, ese lado tendría que estar dividido por este lado. Los lados que están, los lados correspondientes, los que están en la misma posición, son los que se dividen, ¿ya? Uno puede ir 12 partidos en 18 o 18 partidos en 12, ¿ya? Pero si yo digo 18 partidos en 12, después tengo que decir 15 partidos en 10 y después 22 partidos en 15. O sea, tengo que comenzar de los lados del triángulo grande al triángulo pequeño. ¿Ya? Si voy en ese orden. Ahora, si yo quiero comenzar por el triángulo pequeño, comienzo por los lados del triángulo pequeño. Por ejemplo, mira, ahí ustedes colocan 12 partido por 18. Y ahí vamos a la calculadora para ver ese resultado. Pues nos da 12 dividido en 18, nos da resultado 0,6 periódico. ¿Ya? Eso nos queda 0,6 periódico. Entonces, ahí ya tenemos una razón, ¿ya? Ese lado con ese lado. Entonces ahora tendríamos que hacer el otro. Ese con ese. Entonces acá nosotros vamos a colocar punto y coma. Tendríamos que colocar, vamos con 10 partido en 15. 10 partido en 15. Entonces, a ver, a todo esto. Mira, esta razón que se forma, el 12 y el 18, yo los podría simplificar también, porque ya los puedo simplificar por 6. ¿Ya? Si los simplifico por 6, me da resultado acá arriba 2 y abajo me da 3. Entonces, la fracción irreductible sería 2 tercios. ¿Ya? Importante eso igual, porque ahí yo podría decir que la razón que forman estos lados es la razón 2 tercios, ¿ya? Lo que equivale a 0,6 periódicos. Entonces, si a alguien no le gusta trabajar con las fracciones, puede trabajar con este decimal infinito periódico, ¿ya? Entonces yo me voy al otro caso. Ahora vamos a ir al otro caso. Ya tenemos ese lado con ese lado. Mira, le voy a colocar lápiz azul a ese lado con ese lado. Ahora me voy a ir con lápiz naranja, o sea, con color naranjo. Voy a colocar el 10 con el lado correspondiente, que sería 15, ¿ya? Entonces aquí colocamos 10 partido en 15. Podemos simplificar esto, lo podemos hacer por 2. ¿Ya? Lo podemos hacer por 5. Si lo hacemos por 5, la división, la simplificación nos queda 2 tercios. Y 2 tercios es el mismo resultado que me está dando con la primera comparación de lados. Esas dos. ¿Ya? Entonces vamos bien, pues vamos cumpliendo el criterio de semejanza. ¿Ya? Sí, esa es la idea, pues que se cumpla en este caso. Si no se cumple aquí, al tiro uno dice, por ejemplo, ¿cómo no se cumpliera? A lo mejor este resultado fuera 2 quintos, por decir algo. Entonces 2 quintos nos queda resultado 0,4. Entonces 0,4 no es lo mismo que 0,6 periódicos. Entonces si llega a pasar eso, uno dice que este triángulo con este triángulo no son semejantes, ¿ya? Pero en este caso sí lo son, porque esto nos queda 2 tercios, lo mismo que acá. O sea, esto equivale a 0,6 periódicos. Entonces ahí tenemos ese lado comparado con ese lado. Entonces voy a colocar ahora color morado para que nos vamos a la base. Entonces la base también vamos a hacer lo mismo. Entonces, si empezamos desde el triángulo pequeño al triángulo grande, la elección de los lados tiene que ser siempre así. Desde el triángulo pequeño, que es 15, partido por 22,5. Entonces, por ejemplo, ahí ya esto está el de arriba, el número de arriba está en número entero, el de abajo está en decimal, perdón. Entonces, ahí nosotros podemos dividir, si quieren, dividan al tiro. Para que no, porque lo otro, como eran números enteros, podíamos simplificar y nos daba el resultado. Entonces, acá nos va a dar 15 dividido en 22,5. Sacamos el resultado. Ya eso, por lo menos en la calculadora a mí me arroja 2 tercios, que es igual a 0,6 periódicos. O sea, que ese lado también está en proporción con ese. El resultado está en proporción, todos los lados. Entonces ahí uno coloca que el triángulo, ojo acá, triángulo ABC es semejante al triángulo, ese símbolo es triángulo
A', B', C', ¿ya? Que sería el de acá. Entonces ahí tenemos una semejanza, ¿ya? Entonces recordar que la semejanza solamente difiere el tamaño y el resto es lo mismo, ¿ya? Por eso yo les digo, cuando ustedes tienen una foto de ustedes de cuerpo completo y se miran al espejo de cuerpo completo, ahí hay una semejanza, porque es lo mismo, solamente que cambia el tamaño, ¿ya? Entonces, a eso se referencia la semejanza. Ya ustedes ahí cualquier cosita me van comentando, chicos, si aparece alguna duda. Mira, vamos con... A ver, veamos si... en este caso podemos tener... Sí, vamos a otro ejemplo. Mira, vamos a... Este es el caso 1. Entonces, es el caso 1. Y vamos al caso 2. Entonces, mira, yo les voy a dejar este caso. Ustedes me indican si esto es semejante o no. Entonces, yo les voy a dar, yo creo que 2 minutos es suficiente para que lo puedan verificar, ¿ya? Entonces, mira, ahí les doy esos dos triángulos que están acá. Eso está ahí. Pero denme un momentito, chicos, para entregarles los criterios de semejanza en el chat. ¿Ya? Es que no, a lo mejor no lo alcanzaron a copiar, yo se los envío acá en el chat. Entonces, los dos primeros criterios de semejanza con el tercer criterio de semejanza. Entonces, por lo general, la semejanza se produce en triángulos rectángulos, chiquillos, ¿ya? Casi siempre los triángulos rectángulos son semejantes. Ya, ahí están los criterios de semejanza, ahí son 3. Entonces vamos a este ejercicio que está en pizarra, que es el que necesito que vamos desarrollando, para que verifiquen ustedes, el que está ahí, el número 2, si estos dos triángulos son semejantes, ¿ya? Verifiquemos ahí si son semejantes. Entonces, 2 minutitos para que lo puedan verificar. Vean ahí en el chat los criterios de semejanza para que los podamos comprobar. Yo estoy atento ahí, cualquier duda me comentan. 2 minutos, 19:02, verificamos si son semejantes o no son semejantes. Ya, entonces, a ver, ¿qué podríamos detectar en estos dos triángulos? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Primero que todo, ¿tienen la misma forma? Así, haciendo una inspección visual nomás, pues. O sea, lo que ustedes aprecien, ¿el triángulo de arriba con el triángulo de abajo se parecen o no se parecen? Porque tenemos que comenzar por algo. Estos dos triángulos, por lo menos se ven de forma igual o se ven de forma diferente? No sé, ¿qué dicen ustedes? O sea, Freddy, ¿qué dices tú? ¿Se parecen o no? Yo digo que sí se parecen, aparte los ángulos que tiene son similares y dentro de esos ángulos se puede deducir cuál falta para que sean iguales. Ya, ¿cuánto es el ángulo que falta, Freddy? En el de arriba falta 20 y en el más chico falta 80. En el de acá, claro, acá falta, ese O sea, sería... 60. Claro, ese tiene que ser 20, ¿cierto? Acá. Porque 60 más 100 nos da 160. Para llegar a 180 me falta 20. Eso mide ese ángulo. Está bien ahí lo que dice Frey. ¿Ya? Y acá abajito tengo 20, 100 y eso me da 120. Para llegar a 180 me faltan 60. Entonces, fíjense, ese ángulo es igual a ese. Ese ángulo es igual a ese. Ya con eso estamos listos. Con eso es semejante. ¿Ya?
Y uno confirma con el tercero no. El de acá, 60 es igual a eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este triángulo con este triángulo van a ser semejantes. Entonces, si quieren, acá les colocamos nombre a los triángulos. Ya, por ejemplo, el de abajo le voy a colocar ABC y el triángulo de acá le vamos a colocar DEF. ¿Ya? Entonces, acá nosotros colocamos que el triángulo ABC, perdón, para no parecer un triángulo, eso parece una, ¿cómo me está quedando? Ya, ahí sí. Triángulo ABC, ojo ahí, así se anota semejante. ¿Ya? Es semejante con el triángulo DEF. DEF. ¿Ya? Entonces, si me dicen eso, si me llegan a decir eso, chiquillos, al tiro yo utilizo las propiedades que me entrega eso. Te voy a decir, ¿qué propiedades? Claro, pues si yo sé que estos dos triángulos son semejantes, voy a saber al tiro que ese ángulo con ese ángulo vale lo mismo. Ese ángulo con ese ángulo vale lo mismo. Ese ángulo con ese ángulo vale lo mismo. Eso sería una parte. Y por el otro lado, este lado es el lado E. No sé si se acuerdan. Si este vértice es E mayúscula, este lado va a ser E minúscula. Si este lado es F mayúscula, este va a ser F. ¿Ya? Entonces, ahí sí. Ese es C, este es F y este lado sería D. Entonces, acá pasa lo mismo. Este lado, el que está acá abajito, sería C minúscula. El que está aquí al frente es B minúscula. Y el que está acá al frente es A minúscula. Entonces, aparte de tener ángulos iguales, voy a tener lados proporcionales. ¿Qué significa eso? Que E partido, ojo, este lado, al ser partido o dividido por B, va a dar el mismo resultado que yo tome D y lo divida en A. Que yo tome, en este caso, F y lo divida en C. ¿Ya? Porque eso es lo que implica la semejanza, que se forman lados proporcionales. ¿Ya? Y con esos datos después nosotros vamos a ir trabajando para sacar información. ¿Ya? Entonces eso de la semejanza es importantísimo por lo menos para el tema del trabajo con los triángulos. ¿Ya? Entonces, ahí está. Esos son semejantes. Con esa simbología nosotros colocamos la semejanza. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los ejemplos. Mira, vamos a aprovechar de trabajar con otro teorema que también es importante. ¿Ya? Yo no sé si todas las secciones lo trabajan, pero para mí uno de los teoremas fundamentales. ¿Ya? Entonces, este es el teorema de Tales. El teorema de Tales lo vamos a trabajar y dice así. Mira, vamos a colocarlo aquí en una figurita, aquí yo lo tengo listo. Mira, esta materia la estoy sacando de una guía que les voy a subir yo. ¿Ya? Es la parte teórica de lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces dice, el teorema de Tales es en un triángulo. Dice, dado un triángulo ABC, o sea, el triángulo inicial que nos están dando es el triángulo grande, triángulo ABC. ¿Ya? Ese triángulo que está acá, lo que estoy marcando con azul, es el triángulo original. ¿Ya? Ese es el triángulo que nos dan originalmente. Entonces, dice, si se traza un segmento paralelo a ABC, ¿ya? O sea, paralelo a la base, que sería ese lado es paralelo con ese. ¿Qué pasa si se traza un lado paralelo a uno de los lados? Se forma otro triángulo acá, ese triángulo que está arriba. ¿Ya? Entonces, si se traza un segmento paralelo, que en este caso sería B'C', a uno de los lados del triángulo, se obtiene otro triángulo que es A'B'C', cuyos lados son proporcionales a los del triángulo ABC. O sea, este triángulo pequeño, mira, ahí lo vamos a colocar de color azul, el triángulo pequeño va a ser semejante o va a ser proporcional al triángulo grande. ¿Ya? Esos van a tener proporcionalidad entre los ángulos. ¿Ya? Entonces, o de cierta forma van a ser semejantes, pues, chicos. Entonces, por eso que aquí indica lo siguiente, dice, el lado AB, entonces el lado AB sería todo este lado que está acá.
es el lado AB. Va a ser partido por el lado AB', por ese lado. Y eso tiene que ser igual, por ejemplo, a AC, o sea, todo el triángulo grande, el lado del triángulo grande, partido por el lado del triángulo pequeño correspondiente. Y eso va a ser igual a BC partido por este lado B'C', ¿ya? Y eso se supone que me tiene que dar un mismo valor, pues, si ese es el tema, ¿ya? Esto tiene que ser igual a una constante numérica, ¿ya? Por eso que aquí nosotros vamos a trabajar el teorema de Tales, porque es una herramienta potente, por lo menos, que se genera en los triángulos rectángulos cuando uno traza un lado paralelo a una de su base o de otro lado. Ya, mira, vamos a ir con un ejemplo para que podamos aterrizar lo que se quiere decir acá. Entonces, ojo acá, vamos con esta situación. Entonces, vamos con el ejemplo. Vamos con el primer ejemplo. Dice, hallar las medidas, se lo estoy dejando, chicos, de los segmentos A y B. Entonces acá nosotros vamos a tener un triángulo. Acá, ojo ahí, vamos a tener un triángulo en el cual pareciera que tuviéramos otro triángulo más. Entonces, eso es lo que quiero que vean ustedes. Ya, entonces, atento ahí, atento ahí. Lo que quieren que nosotros saquemos es este lado y ese lado, ¿ya? Se desconocen. Pero, ¿qué cosa tenemos? Tenemos algunos datos del triángulo. Por ejemplo, todo ese lado mide 4. Ese lado que está ahí mide 2. Por lo tanto, el que va a estar abajo también mide 2, porque el total es 4, ¿ya? Pero aquí nos quedamos con la información que hay. Ya, ¿qué otra cosa más? El lado completo, este vale 6. Y este lado pequeñito que está ahí, esa primera parte, es B, ¿ya? Está como incógnita. La base de este triángulo es 4 y la base del triángulo grande se desconoce, ¿ya? Se desconoce porque hay que calcularla. Ya, pero aquí uno puede decir, aquí se puede utilizar el teorema de Tales para un triángulo, sí, porque ese lado es paralelo a este lado que está acá, ¿ya? Son paralelos. Entonces, al ser paralelo, se puede aplicar esta proporcionalidad que se genera en los lados, ¿ya? Entonces, aquí nosotros colocamos, en la primera parte, vamos a colocar, vamos a ir de esta forma. Entonces, vamos a dejar así. Vamos a comparar el triángulo pequeño con el triángulo grande. Esa proporcionalidad vamos a hacer, mira. Voy a colocar, ojo acá, voy a estar trabajando en el triángulo pequeño, ¿ya? Por eso le estoy comentando. Voy a colocar 4 es a 2, ¿ya? 4 es a 2. Entonces estoy comparando la base del triángulo pequeño con el lado que está a la izquierda, ¿ya? 4 es a 2. Entonces voy a colocar acá 4 es a 2. Entonces aquí en el triángulo grande tendría que hacer lo mismo. La base que tengo acá, la tengo que partir por el lado izquierdo, por ese lado que está ahí. Y la base en este caso mide A. Y el lado que está a la izquierda en el triángulo grande mide 4. Por lo tanto se genera esto. Aquí nos va a quedar A partido en 4. A partido en 4. Entonces esa es una regla de 3 simple. Ahí nos queda una ecuación de primer grado. Entonces esa ecuación de primer grado se resuelve multiplicando cruzado nomás, por ejemplo, acá nos queda 4 por 4, ¿ya? Nos va a quedar 16, es igual a 2 por A. Nos queda así, 2 por, o 2A. Dejémoslo como 2A, ¿no? Entonces el valor de A sería 8. ¿Por qué queda 8? Porque este 2 divide al 16. Entonces 16 dividido en 2 nos queda 8. Entonces este lado mide 8, ¿ya? Ese lado mide 8. Entonces ahí tenemos el lado A. Entonces ahora nosotros vamos a dejarlo aquí, de hecho lo vamos a dejar acá. Vamos ahí como que ese lado mide 8. Entonces, ahora tendríamos que sacar el lado B, ¿ya? Este lado B. Recuerden que todo eso mide 6, ¿ya? Todo eso mide 6. Y este lado se supone que es B, ¿ya? Entonces aquí también vamos a hacer la misma comparación, pues. O sea, vamos a tratar de buscar
alguna relación que se genere acá. Entonces, podemos utilizar estos lados. Mira, podemos utilizar el lado de acá con ese lado que está ahí. O sea, el lado grande mide 4 y el lado pequeño mide 2. O sea, otra vez queda una razón de 4 es a 2. 4 es a 2. ¿Ya? Lado grande con lado pequeño del triángulo. Entonces aquí yo también puedo decir, pues, tengo todo este lado grande, que mide 6, el del otro lado. Entonces coloco 6 partido por este lado pequeño, que sería B. Entonces ahí se me forma otra vez una regla de 3 simple. Y ahí nosotros podemos resolver multiplicando cruzado. ¿Ya? Entonces acá nos va a quedar 4B es igual a 2 por 6, que eso nos va a dar resultado 12. ¿Ya? Entonces al resolver esto, el 4 divide al 12, por eso que B nos va a quedar en este caso 3 nomás. ¿Ya? Nos queda el resultado 3. Entonces este lado mide 3. ¿Ya? Ese lado mide 3. Ahora, ¿cómo yo puedo verificar que esto está bueno? Por ejemplo, recuerden que los lados van a estar siempre en proporción. Por ejemplo, si tomo el lado grande de la base y lo divido por el lado pequeño, me va a dar 8 partido en 4. ¿Ya? Y eso tiene que ser igual, por ejemplo, al lado grande de este lado, que mide 6, dividido por el lado pequeño de este lado, que vale 3. Entonces me va a quedar 6 partido en 3. 8 dividido en 4 da 2. 6 partido en 3 también da 2. Entonces, queda el mismo resultado. O sea, queda la proporción que le estaba comentando. ¿Ya? Entonces, esto del teorema de Pitágoras y de la semejanza resulta bien útil cuando uno está trabajando triángulos. Sobre todo en triángulos que son, no sé, pues, ustedes tratan de buscar alguna relación, tratan de buscar datos y a lo mejor no lo encuentran. Entonces, en ese caso, uno tiene que recurrir a herramientas un poquito más específicas, como lo que estamos viendo acá, que sería el teorema de Tales en el triángulo y la semejanza, ¿ya? La semejanza de triángulos también. ¿Ya? Entonces, eso sería en cuanto a la primera parte, ¿ya? En cuanto a la primera parte de la materia. Ya entonces tendríamos terminado el tema de los triángulos. ¿Ya? Nos iríamos entonces a la segunda parte. ¿Ya? Vamos a trabajar con la segunda parte que corresponde a ángulos en la circunferencia. Entonces vamos a colocar acá ángulos en la circunferencia como título. Entonces aquí vamos a trabajar con algunas propiedades. Ya, entonces, ángulo en la circunferencia. Ya, aprovechando ahí, chiquillos, de que están algunos un poquito más que antes, al inicio de la clase, recuerden que la próxima semana es la prueba, ¿ya? El 14, ¿ya? Jueves 14 es la primera evaluación, ¿ya? Coloquemos al tiro lo que va a entrar. Entonces, lo que va a entrar son ángulos en general, ángulos entre paralelas, después tenemos triángulos en general, o sea, me refiero al cálculo de, por ejemplo, de lados, de ángulos, elementos primarios, elementos secundarios, semejanza, teorema de Tales, ¿ya? A eso me refiero con los triángulos. Y lo otro va a ser ángulos en la circunferencia. Ya, ese entonces sería el temario para la evaluación, ¿ya? Temario. Entonces ahí tenemos el temario para la evaluación. Entonces eso mismo lo voy a dejar ahí se los voy a copiar al chat. Entonces lo vamos a dejar porque, claro, antes o sea, al inicio de la clase les indicaba de que iba a dar el temario a medida que fuéramos avanzando, ¿ya? Yo dije, en un ratito más a lo mejor se van a conectar más estudiantes y claro, yo creo que esta va a ser la cantidad que se va a conectar, así que ahí les doy el temario a ustedes, pues eso va a quedar también registrado ahí
en las publicaciones de nuestra sección, y seguramente ahí alguno de los chiquillos va a verificar eso del temario, ¿ya? Pero eso es. Ya. Lo otro es que yo les voy a dejar en sistema, les voy a dejar una guía, ¿ya? Ya tienen dos, pues. Tienen ángulo entre paralelas y tienen la de los triángulos. Tienen dos guías en sistema. Hoy día dejo una tercera que sería ángulo en la circunferencia y una guía de teoría en general, de lo que hemos estado trabajando en estas 3 clases, ¿ya? Entonces, ahí está vamos a ir entonces con esta parte, con los ángulos en la circunferencia. Entonces, para trabajar con los ángulos en la circunferencia, nosotros tenemos que tener algunos conocimientos con respecto a la circunferencia y a las posiciones de la recta y la circunferencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira, recordar algunas cositas de la circunferencia. Ya, no sé si todos lo saben, pero aquí yo voy nombrando elementos importantes que hay en la circunferencia. Entonces, vamos con la circunferencia entonces. Ya, entonces, acá vamos a dejar una circunferencia. Entonces, la circunferencia se define como un centro, que por lo generalmente se le coloca O. Tenemos también el radio, que es súper importante el radio, ¿ya? Porque generalmente uno trabaja con este dato, ¿ya? Uno generalmente trabaja con el radio en lo que es circunferencia, ¿ya? Y las fórmulas que después vamos a trabajar nosotros, que están asociadas, por ejemplo, a cálculo de área, cálculo de perímetro, están en función algunas del radio y otras del diámetro, pero aquí vamos a sacar una relación que es importante entre el radio y el diámetro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí vamos a colocar ese de color verde. Ya. El tema es que este es R, ¿ya? Se conoce como R. Pero R hace referencia a que ese es el radio, ¿ya? Lo voy a colocar con... ahí. Entonces, R corresponde a radio. Entonces acá abajito vamos a colocar. R corresponde al radio. Radio de la circunferencia. Entonces, una forma de abreviar la circunferencia es colocar esta pelotita, este círculo, en la que se indica que es el radio. Eso significa circunferencia. ¿Ya? Entonces, uno de los elementos es, ¿qué característica tiene el radio? Une el centro con cualquier punto de la circunferencia. La circunferencia es lo que está aquí de color azul, por si acaso, ¿ya? Si alguien piensa que la circunferencia es todo esto, no, pues eso se llama círculo, ¿ya? Eso se llama círculo. Y el círculo corresponde como si yo cortara esto, me quedaría un sector como una ruedita, pues plana, me quedaría circular, ¿ya? Eso es circunferencia, perdón, eso es círculo. Pero la circunferencia es solamente, a ver, si yo lo dibujo la circunferencia, me va a quedar, no me va a quedar, bueno, me va a quedar más o menos, no, más o menos mal, gracias. Ya, por donde pasó el lápiz, eso es la circunferencia, lo que está de color verde, ¿ya? En este caso, es lo que está de color azul. Eso es la circunferencia, ¿ya? Uno, si quisiera dibujar una circunferencia bien como corresponde, bueno, aparte del compás, uno lo puede hacer manualmente fijando un punto y teniendo una soga o un cordel, ¿ya? En donde ese cordel tiene que ser fijo. Entonces aquí en la punta, aquí uno debería tener un marcador. Un marcador puede ser un lápiz, puede ser un plumón, una tiza, un carbón, lo que sea. Entonces, al mover este hilo o este cordel tenso, manteniendo la tensión, si uno mantiene la tensión, lo que genera es una circunferencia, ¿ya? Eso es lo que en el fondo es la circunferencia. Uno lo puede hacer manualmente, una circunferencia, sin ningún problema. Se fija el punto en el centro, se toma un cordel y ese cordel se tensa y con el cordel tensado uno empieza a girar, ¿ya? Y ahí queda la circunferencia como corresponde, ¿ya? Entonces, ese es el radio. El diámetro también es conocido, es importante, porque el diámetro
en algunas ocasiones se utiliza en formato, por ejemplo, en metalurgia para darle las dimensiones a los tubos, ¿ya? A los tubos, a los fierros cilíndricos, a los tubos, se trabaja con diámetro y el diámetro se trabaja así. Entonces, los tubos se van calculando por diámetro y también por el espesor que tienen estos. Puede ser, no sé, por 0,3, 0,4, 0,5, el espesor del tubo, ¿ya? Entonces, ese símbolo corresponde a diámetro. Entonces, el diámetro quiere decir la dimensión que tiene de extremo a extremo la circunferencia, pero pasando por el centro, ¿ya? Ese es el pero. Tiene que pasar por el centro. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a colocar que este va a ser un diámetro. Vamos a dejar acá un diámetro. Entonces, ahí yo voy a trazar un diámetro. Eso es un diámetro. Ya tiene que pasar por el centro de la circunferencia. Si no pasa por el centro de la circunferencia, no va a ser diámetro. Ahora, el diámetro tiene la característica de que de aquí hasta aquí, o sea, desde el centro al un extremo, corresponde a un radio. Y desde el centro al otro extremo, corresponde a otro radio, ¿ya? Entonces, acá nosotros vamos a colocar que esto, que es lo que está de color naranja, corresponde al diámetro. ¿Qué le vamos a colocar? D. Entonces, D corresponde al diámetro de la circunferencia. Diámetro de la circunferencia. Entonces, aquí pasa otra cosita también importante a partir del diámetro, ¿ya? El diámetro es igual a 2R, ¿ya? 2R. Sí, pues porque el diámetro tiene dos radios, el radio de acá y el radio de acá, ¿ya? Entonces, por eso les digo que es importante estos dos elementos iniciales de la circunferencia, ¿ya? Entonces, dado eso, vamos a trabajar con algunos elementos que nos van a ir ayudando a comprender después las posiciones que tienen esto, claro, las posiciones y algunos nombres que se generan con respecto a la circunferencia y las rectas que pasan por ella. Entonces, aquí vamos a ir con lo siguiente. Posiciones relativas de una recta y una circunferencia. Entonces, vamos a ir con eso primero. Los tenemos que manejar más que nada por los nombres, ¿ya? Por los nombres que puede tener esto. Entonces, y en los ejercicios puede aparecer esto, así que por eso tenemos que manejar los nombres. Ya, entonces dice, posiciones relativas de una recta y una circunferencia. La primera corresponde a la recta secante, ¿ya? La que está acá. Entonces, alguien va a decir, ya, y la recta secante es lo mismo que el diámetro. No, pues no es lo mismo que el diámetro. Porque, mira, fíjense ahí, esta recta se llama secante porque toca dos puntos de la circunferencia. Ya toca dos puntos de la circunferencia. El diámetro también hace eso. Ojo ahí, el diámetro también hace eso. Toca dos puntos de la circunferencia, S y S. Ya, pero pasa por el centro, sí, pues. Sí, esa es la característica del diámetro, que pasa por el centro de la circunferencia. Si se fijan en esta recta que está de color rojo, toca en un punto, toca en otro. Pero el centro está acá. Entonces, cuando sean rectas que tocan a dos puntos de la circunferencia o que pasen por dos puntos de la circunferencia, se van a denominar recta secante, ¿ya? A ver, aquí dice la recta corta a la circunferencia en dos puntos. Sí, también puede ser así, pero la recta corta a la circunferencia en dos puntos puede ser, no sé, poco entendible. Pero yo encuentro que la secante, lo mejor a entender de la secante es cualquier recta que toque dos puntos en la circunferencia, pero que no pase por el centro, ¿ya? Porque si llega a pasar por el centro, esa recta secante pasa a denominarse diámetro. Ya, la recta tangente. La recta tangente es una recta que toca en un punto de la circunferencia. Solamente toca en un punto, ¿ya? Importante eso, que toca en un punto de la circunferencia, ¿ya? Entonces, acá nos queda que este radio con esta recta que es tangente forma un ángulo de 90 grados por si acaso. Si eso quieren anotarlo como apunte, déjenlo ahí, ¿ya? Entonces, esta recta que está de color rojo, con el radio de la circunferencia, forma un ángulo de 90 grados, ¿ya? Forma ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ese es un dato importante porque después pues, se puede trabajar con eso.
Y la otra es una recta exterior. La recta exterior no toca la circunferencia. ¿Ya? Por eso dice, no tiene ningún punto de corte con la circunferencia. El punto de corte quiere decir el punto de intersección. ¿Ya? No tiene punto de intersección. Ya, esas son las rectas relativas a una circunferencia. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como rectas relativas. Vamos entonces a los ángulos que se forman en la circunferencia. Entonces aquí vamos a ir dando los casos. Son 6 si no me equivoco. A ver, aquí los vamos a ir viendo. Entonces, fíjense en el primero. Acá vamos a ir con esto. Entonces, este es el caso ángulo en la circunferencia. Entonces, este es el primer caso. Ahí lo vamos a destacar esto. Ya, entonces ahí queda, lo vamos a destacar. Ya, entonces, aquí está la primera propiedad. Entonces, dice que el ángulo AOB, ¿ya? Por eso aquí tiene 3 letras, ¿ya? El ángulo central porque está en el centro de la circunferencia. Dice, el ángulo central tiene su vértice en el centro de la circunferencia. O es el centro de la circunferencia. ¿Ya? Esas notaciones las tenemos que manejar. El centro de la circunferencia. Entonces, dice, el ángulo central tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son los radios. Ese es un radio y ese es un radio. Obvio porque parte del centro y toca un punto de la circunferencia. Parte del centro toca un punto de la circunferencia. O sea, ese radio y ese radio. ¿Ya? Entonces, este segmento que está acá, que alguien va a decir, ¿eso es un ángulo? No, pues eso se llama arco de circunferencia. ¿Ya? Este es ángulo. Vamos a colocar ahí, ángulo. Y ese es un arco de circunferencia. Pero que también se mide en ángulo. ¿Ya? Entonces ahí lo voy a dejar. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que el ángulo central, si por ejemplo esto mide 30, este arco también va a medir 30 grados. ¿Ya? Eso es lo que dice. O viceversa, pues si yo tengo el arco y quiero calcular el ángulo, eso va a ser lo mismo que el ángulo central. ¿Ya? Entonces el ángulo central mide lo mismo que el arco. Esa es la propiedad 1. ¿Ya? Esa es con la que vamos a trabajar inicialmente. Entonces vamos a dejar propiedad 1. Vamos con la propiedad 2. De ahí las vamos a ir aplicando, chicos. De ahí vamos a ir aplicando las propiedades. Entonces, el ángulo semi-inscrito. ¿Ya? El ángulo semi-inscrito hace referencia a lo siguiente. Entonces, ángulo semi-inscrito sería la segunda propiedad. Ya. Semi-inscrito, ¿por qué? Porque el inscrito está con dos rectas que son secantes. Por ejemplo, aquí el semi-inscrito tiene una recta secante, y aquí está la recta secante, que es la recta OA, esa es la recta secante, y la otra es una recta tangente, ¿ya? Es una recta tangente. Entonces, ¿qué es lo que dice esta propiedad? Dice que el ángulo que está acá, este ángulo, va a ser la mitad del arco. O sea, si este arco, por ejemplo, mira, si el ángulo AB, ¿ya? Si el ángulo AB, entonces aquí nosotros tenemos este arco, perdón, ese arco, es el arco OB, perdón, este es OB por si acaso, lo vamos a corregir ahí. Sí, porque arco no es ángulo, ni segmento. ¿Ya? Entonces, acá lo vamos a dejar como O, la letra O. Entonces aquí lo vamos a dejar como el segmento OB. Perdón, el arco OA. Ese es el arco que vamos a trabajar. Con ese vamos a trabajar en la propiedad. Ya, entonces, acá nosotros dejamos que este ángulo está relacionado con este arco. ¿Ya? Ese arco que está ahí. Entonces, ese arco corresponde a la mitad. ¿Ya? Es un medio del arco OA. Esa es la propiedad. ¿Ya? Es un medio. O sea, por ejemplo, si este arco mide 100,
¿ya? Si ese arco mide 100 grados, desde acá hasta acá, vamos a cambiar el lápiz para que se pueda apreciar. Entonces, si este arco mide 100, todo eso que está ahí, el ángulo que va a estar acá va a medir la mitad, pues. Ese ángulo va a medir 50, ¿ya? Eso es lo que dice la propiedad del ángulo semi-inscrito, ¿ya? Que el ángulo que nosotros tenemos semi-inscrito en la circunferencia corresponde a la mitad del arco, ¿ya? Corresponde a la mitad. Entonces, ahí tenemos la segunda propiedad. Vamos con la tercera. Y ahí las vamos a ir aplicando, por eso les digo que de ahí vamos a ir aplicando. El ángulo inscrito. El ángulo inscrito son dos rectas secantes por si acaso, ¿ya? El ángulo inscrito lo vamos a dejar acá. Entonces el ángulo inscrito es básicamente lo mismo que el ángulo semi-inscrito. Yo se los voy a ir dejando de ahí en el chat, chiquillos, estas propiedades. Entonces, acá está. Ángulo inscrito. Entonces dice, el ángulo inscrito tiene su vértice, ¿ya? Está en la circunferencia. A eso se refiere el vértice. El vértice es donde se juntan las rectas, que en este caso sería acá, ¿ya? Ese es el vértice, donde está en la letra O, ¿ya? Entonces dice, el ángulo inscrito tiene su vértice en la circunferencia. El vértice en la circunferencia puede ser cualquier puntito que esté sobre la línea roja, ¿ya? Pero que además esté relacionado con rectas que toquen acá, ¿ya? O sea, a ver, alguien me dice, un ángulo inscrito, ¿cómo se define? Se define por dos secantes. Secante porque esa recta toca ahí y toca acá. Cualquier secante toca en dos puntos la circunferencia. El segmento OB también toca en dos puntos la circunferencia, aquí donde está el B y donde está el O, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un ángulo inscrito, ¿ya? Inscrito significa que ahí tenemos un vértice y los vértices están relacionados con dos secantes, ya, pues, ahí se va a generar que esto va de la manera que les decía yo, ¿ya? Que aquí nos va a quedar que el ángulo AOB, que este ángulo que está acá, va a ser la mitad del arco, ¿ya? Va a ser la mitad de este arco que está acá. Entonces, lo mismo que el caso anterior, pues si esto mide 120, este ángulo va a ser 60, va a ser la mitad. O lo contrario, pues aquí yo podría tener que esto vale 70, entonces el arco que está acá va a medir 140. También lo puedo hacer así, ¿ya? Entonces, esa es la propiedad 3, el ángulo inscrito, ¿ya? Entonces, ahí tenemos otro más. Después tenemos la propiedad del ángulo interior. Ya vamos a colocar también la propiedad del ángulo interior. La propiedad del ángulo interior dice lo siguiente. Acá nosotros tenemos que tener dos secantes también. Entonces, ojo acá. Ahí está. Entonces, esta es la propiedad 4. Entonces, la propiedad 4 dice, su vértice está en el interior de la circunferencia. ¿Ya? Este es el vértice. Recuerden que. Entonces, la recta DB, esa que está ahí, es secante. ¿Por qué es secante? Porque toca... no es secante. Es, en este caso, diámetro. Diámetro por si acaso, chicos. Porque ahí está el centro. Ahí está el centro. Entonces, DB es diámetro y CA también es diámetro porque ambas pasan por el centro de las... Entonces, por eso dice, y sus lados secantes, estos son los lados secantes, son la mitad de la circunferencia. O sea, si yo tengo ese diámetro, eso es la mitad de la circunferencia. Y ahí tengo la otra mitad. Todos los diámetros dividen en la mitad de la circunferencia. Ya, pero ¿qué dice la propiedad? Ese ángulo, el que está ahí, el ángulo interior, va a corresponder a la mitad de la suma de los arcos que forman o que sostienen estas rectas. Por ejemplo, me refiero a que sostienen esta recta. Ustedes toman esa recta, y si se fijan, forman ese arco, el AB y el arco CD. Entonces se supone que el ángulo interior va a ser siempre la suma de los arcos, pero dividido en dos, ¿ya? La suma de los arcos dividido en dos. Esa va a ser la propiedad del ángulo interior, ¿ya? Entonces, ahí tenemos otra propiedad, ¿ya? Vamos con la propiedad del ángulo exterior, ¿ya? La propiedad del ángulo exterior
la vamos a dejar acá. Ah, pero le iba a dejar esto en el chat primero. Entonces, claro, porque aquí en el chat, no sé si lo alcanzan ustedes en la pizarra a copiar, pero después lo vamos a ir utilizando. Entonces, es ahí lo importante, pues después que esto lo vamos utilizando. Entonces, ahí está una parte y ahí está la segunda parte. Me falta una, sí, me falta la última propiedad. Entonces, dejamos esa. Y nos falta el caso de el ángulo exterior. Entonces, el ángulo exterior lo vamos a dejar acá. Este es el ángulo exterior. Entonces, el ángulo exterior dice, ¿por qué se llama la propiedad ángulo exterior? Porque el ángulo que se forma con las rectas que tenemos acá, el ángulo que se forma va a quedar afuera, ¿ya? Va a quedar afuera de la circunferencia, ¿ya? Entonces, en este caso, esta es la propiedad 5 de ese. Esta es la propiedad 5. Entonces, miren, fíjense acá, chicos, voy a agrandar esta figura acá. Entonces, esta de acá la voy a agrandar. Ya. Entonces, si visualizan ustedes acá, acá se habla de este ángulo. Este es el ángulo en cuestión, ese que está ahí. Pero aquí yo tengo dos rectas. También es rectas, esta es secante y esa es secante. ¿Por qué secante? Porque toca la recta en 2 puntos. Esa también toca en 2 puntos. ¿Ya? Pero aquí el ángulo se queda fuera, ¿ya? Queda fuera de la circunferencia. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Dice la propiedad que nosotros tenemos que restar el arco mayor, por ejemplo, el arco mayor sería el arco AB, menos el arco CD, y eso se divide en 2. Un medio por AB menos CD significa que se restan los arcos y se divide en 2. Este también podría ser un caso, el que está acá. ¿Ya? Por eso que hay 3 figuritas. Ese también es ángulo exterior, ¿no? ¿Ya? A ver, lo vamos a dejar ahí. También corresponde a la propiedad de ángulo exterior. Entonces lo vamos a estirar un poquito para que quede. ¿Ya? Ahí también aplica el ángulo exterior. ¿Ya? Entonces ahí sería el ángulo mayor, perdón, el arco mayor sería este, en este caso. Ese sería el arco mayor. Ese arco se resta con el arco pequeño. Y los resultados se dividen en 2. ¿Ya? Eso entonces sería lo que corresponde a la propiedad. ¿Ya? Entonces, mira, ahí tenemos las propiedades de los ángulos en la circunferencia. ¿Ya? Ahí tenemos las propiedades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con ejemplos que estén asociados a estos ángulos en la circunferencia. ¿Ya? Entonces, yo les voy a ir mostrando aquí algunos casos para que los vamos desarrollando. Yo les voy a ir explicando algunos y ustedes van a ir avanzando en esto. ¿Ya? Entonces, ya, vamos con el caso de los ejercicios que tengo acá. Voy a ir sacando ejercicios que están en la guía. ¿Ya? Voy a ir sacando ejercicios que estén en la guía. Entonces, por ejemplo, a ver, me gustaría que analizaran esta situación. Vamos a colocar ejemplos. Ahí vamos a ir con los ejemplos. Ahí estamos con el primero, están los datos. Dice que en la figura el ángulo AOB vale 80. ¿Cuánto mide el ángulo ACB? Entonces aquí les mando la figura para que la podamos calcular. Yo les voy a dar 2 minutitos para que lo puedan razonar ustedes. Si la idea es que lo puedan razonar y luego de eso lo vamos desarrollando. Entonces, ahí está, ese que está ahí. Esa es la figura. ¿Ya? Entonces, vamos viendo ahí cuánto vale el ángulo ACB. ¿Ya?
yo ahí los dejo 2 minutitos, entonces vamos dando y vamos corrigiendo al tiro, chiquillos, ¿sí? Para que ustedes vayan comprobando. Ah, les voy a dejar la quinta propiedad también. ¿Ya? Esta quinta propiedad, el ángulo exterior. Ya, ahí está la quinta propiedad. Entonces, vamos con este caso. Ya, 19:43, 19:45 deberíamos tenerlo listo. Si quieren ahí me lo van compartiendo por el chat y después vamos comparando los resultados. Ya, con confianza nomás, chiquillos, si se equivocan, da lo mismo. Si las clases que nosotros tenemos acá son para que las puedan ir practicando ustedes. Entonces, si no hacen lo que se les va solicitando, a lo mejor van a observar nomás, van a ser un observador pasivo de la situación. Y la idea es que se involucren en el desarrollo. ¿Ya? Si se equivocan, no importa. Lo corregimos, si estamos en clase. ¿Ya? Esa es la idea de una clase, ir corrigiendo los elementos que no se van logrando. ¿Ya? Entonces, 19:46, revisamos. Yo estoy atento acá. Estoy atento a cualquier duda. Ya, entonces, veamos acá los resultados, chicos. No sé si alguien le dio algún resultado, algún valor tentativo más o menos, ¿cuánto sería este caso? Profe, ¿sería 40 grados? Sí, pues debería ser 40 porque ¿qué técnica utilizó? Utilicé la del ángulo inscrito, que sería la mitad del ángulo AB. Claro, pues mira, sí, correcto. Está bien, Valeria. Entonces, sí, pues eso es, porque mira, dice en la figura el ángulo AOB, entonces ahí tenemos el ángulo AOB, que a todo esto, este ángulo es un ángulo del centro, ¿ya? Eso mide 80. Si eso mide 80, fíjense que este ángulo del centro tiene estos dos radios, ¿cierto? El radio que está acá, que es el radio OA y el radio OB. Entonces, esto define un arco de circunferencia, ese arco que está ahí, ¿ya? Entonces, el ángulo central con el arco que forma miden lo mismo. Eso también sería 80 grados. Y lo que dice la Valeria tiene razón, porque
este ángulo, que es el inscrito, ¿ya? Que está relacionado con esa recta secante y con esa recta secante que está acá, que es CA y CB, indican que si yo tengo un ángulo inscrito y tengo el arco, se supone que esto va a ser la mitad, ¿ya? Sería 40 grados, ¿ya? Y está bien lo que dice la Vale, ¿ya? Correcto, Vale, ¿ya? Entonces, sí, pues eso es lo importante en esta parte de que nosotros vayamos aplicando las propiedades que nosotros tenemos ahí en las que estuvimos trabajando, ¿ya? Entonces, vamos con otro caso. A ver, vamos con otra situación. Entonces, dejemos este caso acá. Entonces, aquí les voy a dar un segundo caso, una segunda situación. Entonces, también les voy a dar un par de minutitos para que lo puedan desarrollar ustedes. Mira, ahí se los voy a enviar con alternativas. ¿Ya? Esta era una guía con alternativas, me parece. Entonces, esas se las voy a subir, ¿ya? O una parecida a esta se las voy a subir. Ahí yo ya estoy trabajando con algunos ejercicios de la guía. ¿Ya? Entonces, vamos con el 2. Vamos con el 2. Si alguien está copiando el 1, ahí lo dejo. Ya. Vamos con el ejercicio 2. Entonces, también ahí vamos 2 a 3 minutos más o menos para que lo puedan resolver. Fíjense que en el chat tienen las propiedades de la circunferencia, ¿ya? Entonces, 3 minutitos, 19:52, corregimos. Traten de realizarlo ustedes, chicos.
Ya, ¿cómo van, chiquillos, con el cálculo? No sé si alguien tiene algún valor con referente al ejercicio que está ahí. ¿Algún valor tentativo, algo que puedan haber determinado? Ahí les dejé la alternativa a ver si se podía sacar. Ustedes me van informando ahí si pueden sacar eso. Entonces, mire, vamos a dar 3 minutitos más. A ver, razonen bien, chiquillos. Traten de pensar bien. Ahí tenemos la propiedad del ángulo inscrito, por si acaso. Ahí tenemos ángulo inscrito que lo pueden relacionar. Mira, dice que el ángulo ADC, que sería ADC, ese de ahí vale 50. Ese es ángulo inscrito, por si acaso. Es un ángulo inscrito porque aquí yo tengo esa que es secante, recta secante, y aquí también tengo una recta secante. Por lo tanto, alguien me diría, ya, pues si eso es inscrito, nos quedaría acá que este ángulo, o sea, perdón, este arco, el que tenemos acá, el que sostiene esto, este arco sería el arco que está acá, tendría que ver de 100, tendría que ser 100. Este arco que está acá. Ese arco que está ahí vale 100. Porque tiene que ser el doble. Si ese es ángulo inscrito, este arco vale el doble del ángulo inscrito. ¿Ya? Eso sería 100. Y de la misma forma, mira, tenemos el ángulo BCD, que vale 20. Entonces ahí nosotros colocamos que eso vale 20, el ángulo que está acá vale 20. Por lo tanto, el ángulo inscrito, que sería ese que está ahí, porque el 20 es un ángulo inscrito, entonces sostendría todo este arco que está acá, que sería de valor 40, ¿ya? Sería de valor 40, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos una relación, ¿ya? Ahí se la estoy dando yo como relación para ver si la pueden determinar, ¿ya? Entonces, vamos con esa a ver si se puede determinar ese que está ahí, ¿ya? Vamos con esa. Ahí 3 minutitos más, chiquillos, para que ver si lo pueden determinar ustedes, pues que vayan razonando y luego de eso vamos concluyendo algunos valores. Entonces, ya, razonen, chiquillos, las propiedades que tenemos, ¿ya? Vamos con ese y vamos comentando. Ya, 3 minutitos más, 20:01 revisamos.
Ya, chicos, no sé cómo van hasta el momento. Ya, pero mira, aquí les voy a dar otro dato. Aquí la idea es que nosotros, mira, vayan aplicando propiedades y puedan ir sacando algunas conclusiones ustedes para ir sacando los valores. Mira, la próxima clase, la prueba, ¿ya? Pero la prueba la vamos a habilitar después de que resolvamos dudas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí nos preguntan específicamente por la diferencia, ¿ya? Alfa menos beta. Tenemos que saber, esa es la diferencia que nosotros queremos obtener, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, en los cuadriláteros, yo no le había comentado esto, pero en los cuadriláteros, la suma de los ángulos interiores da 360 grados, ¿ya? O sea, aquí podríamos sacar otra conclusión más que va a lo siguiente, que alfa más beta más 20, ¿cierto? Porque ahí tenemos los ángulos que están en un cuadrilátero, son los ángulos que es de un cuadrilátero, ¿ya? Y más 50 va a ser igual a 360 grados. Ahí tenemos otra propiedad más que sale propia de los ángulos interiores de un cuadrilátero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes podrían decir de que alfa más beta más 70 es igual a 360 grados. Ahí tendríamos, por ejemplo, una conclusión. Ahora el tema es que si yo, por ejemplo, este 70 lo muevo, ya lo cambio de posición, me va a quedar como 360 menos 70. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros vamos a tener esto que nos va a quedar 360 menos 70. Entonces el resultado va a ser que alfa más beta es igual a 290 grados. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos una conclusión, ya tenemos una conclusión. Pero el tema es que aquí nosotros tenemos que indicar cuál es la diferencia, ¿ya? No la suma de los ángulos. Aquí, por ejemplo, si hubiera sido la suma, ya tendríamos listo el caso. Ahí tendríamos listo el caso. Pero ahí nosotros tenemos una conclusión, ¿ya? Ahí tenemos una conclusión que hace referencia a los ángulos interiores de un cuadrilátero. Ya, entonces, mira, ahí tienen un dato. Yo no sé si recuerdan esto de la teoría de la teoría de los sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un sistema de ecuación, por ejemplo, me refiero a esto, un sistema de ecuación cualquiera, voy a agrandar un poquito acá. Mira, un sistema de ecuación, por ejemplo, un sistema que esté fácil, a ver, 2x más 3y es igual a 10. Y por el otro lado nos vamos a colocar x menos 3y es igual a 50. ¿Ya? Entonces, en ese caso, a ver, dejémoslo al revés. Este es 100 y este dejémoslo en 30. Ahora, a lo que voy yo. Cuando ustedes tienen una ecuación con dos variables, ustedes pueden resolver esto, pero para resolver cada una de estas variables tienen que formar otra ecuación. Aquí tienen una ecuación y acá abajo tienen otra ecuación con las dos variables. Entonces se forma un sistema. Entonces aquí, si alguien me dice, ya, ¿y aquí cómo lo podemos formar o cómo podemos sacar el valor de A y B, de alfa y beta? Una forma sería obteniendo otra ecuación. Por ejemplo, no sé, pues que me dieran, no sé, por decir algo, 2 alfa menos beta es igual a 100 grados, por decir algo. ¿Ya? Pero ¿de dónde va a salir esa ecuación? Esa ecuación tiene que salir de la información que está aquí en la figura, ¿ya? Tiene que salir de la información que está ahí, ¿ya? Entonces, por eso les comentaba, pudo sacar a lo mejor alguna otra conclusión o algún otro valor de ese ejercicio que tenemos en pizarra. No sé si alguien pudo sacar ahí a lo mejor otra información que nos pueda servir para resolver la situación, ¿ya? Y esa es la idea, pues, ir razonando acá, ¿ya? Ahí les di, por ejemplo, la información
de que este ángulo inscrito genera este arco que vale 100. Ese ángulo inscrito genera este arco que vale 40 porque es el doble. Si eso vale 20, acá esto va a ser el doble, va a ser 40. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos esa información también. Ya tenemos esa información. Ahora, por ejemplo, mira, acá nosotros podríamos decir de que este lado que está acá, me lo voy a bajar un poquito acá, chiquillo. Mira, vamos a dejarlo así. Vamos a sacar un poquito de información. Mira. Este alfa que está acá, sostiene a esta parte. ¿Ya? Sostiene a esta parte. Este alfa que está acá. Es todo este arco de circunferencia. ¿Ya? Pero ese arco de circunferencia mide 2 alfa. ¿Por qué 2 alfa? Porque si esto es alfa, el resto va a ser el doble. ¿Ya? Va a ser el doble. Entonces aquí mismo nosotros podemos determinar de que por este lado, si aquí tengo beta, ¿ya? Que está asociado a este otro arco, acá tengo otro arco que está acá, y ese arco va a estar relacionado con esta información. Nos va a dar esto que está acá. Hasta acá nos va a dar. ¿Ya? Y eso sería 2 beta. Sería el doble. ¿Ya? 2 alfa y 2 beta. Entonces a lo mejor por ahí nosotros podríamos sacar otra información importante para a lo mejor engancharla con este dato, con esa ecuación que tenemos ahí. ¿Ya? Entonces, mira, por eso les digo, la idea es que ustedes vayan por ahora por lo menos razonando la información para que puedan ir sacando sus conclusiones e ir respondiendo los elementos de la guía. Mira, ¿por qué no quiero resolver esto? Porque este caso, por lo menos este caso es importante, o sea, es un ejercicio de que tiene harto razonamiento, ¿ya? Entonces la idea es que lo razonen ustedes, pero que empiecen a buscar todas las aristas posibles para que podamos enganchar con la información. Pues. Dado ese enganche, nosotros a lo mejor vamos a poder sacar la información asociada. Ya, pero yo creo que tenemos que empezar aquí, o sea, tienen que empezar a trabajar con los ángulos inscritos, yo creo que ahí está la clave. Y lo otro es que la circunferencia completa mide 360 grados, ¿ya? Eso también es importante. La circunferencia completa mide 360 grados, ¿ya? Entonces, ahí podemos tener otra información más. O sea, si nosotros sumamos todos los arcos que hay en la circunferencia, eso nos va a dar resultado 360 grados. O sea, me refiero sumar este arco DC más este arco BC más este arco AB y más este arco AD. Eso nos va a dar 360 grados. Que también sería una información que podríamos utilizar. O sea, tenemos 4 posibles aristas para poder relacionarlo con el ejercicio que está ahí. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente, chicos. ¿Ya? Recuerden que la próxima clase vamos a tener la evaluación. Yo voy a subir ahora la guía de circunferencia, voy a subir la guía de la materia, que está relacionada a lo que les decía ya que es el temario, ángulo, ángulo entre paralelas, triángulos y ángulos de la circunferencia. Entonces ustedes vayan realizando las 3 guías que tienen en el sistema. Yo en la próxima clase voy a resolver las dudas de las guías que tengan. Y luego de eso voy a habilitar la prueba. ¿Ya? La prueba la vamos a dejar disponible, yo creo que 12 horas más o menos. ¿Ya? Va a ser la primera prueba, por eso que la vamos a dejar 12 horas. Y aparte vamos a dejar 12 horas porque vamos a dar las retroalimentaciones de los ejercicios. ¿Ya? Entonces, para que tengan tiempo ustedes también de practicar, ¿ya? Y ir aclarando un poquito la información ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar hasta acá hoy día, chiquillos. Y revisamos en la próxima clase los ejercicios que estén asociados a ángulos de la circunferencia y todas las guías que tengamos acá. ¿Ya? Que tengan buena jornada, Freddy, Karen, Valeria. Nos vemos, Catherine. Chao, Paulina. Hasta el jueves próximo. ¿Ya? Nos vemos, chiquillos. Cuídense. Nos vemos entonces, chicos. En un ratito más verifiquen la guía. ¿Ya? Eso, verifiquen la guía que les voy a dejar en el sistema. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Cuídense, que tengan buena jornada.
Gracias, profe. Chao, que estén bien. Buenas noches. Gracias.